Para acá vamos a restarle 3. Y para acá vamos a restarle 3. Toda puntuación que quede de aquí hacia acá no está hablando de alguna dificultad, de que algo está pasando. Cuando estamos hablando de niños sobresalientes, de aquí para acá me quiere decir que son niños sobresalientes. Cuando queden dentro de este rubro, quiere decir que el niño está dentro de la normalidad. Todas las pruebas, todas, vamos a manejarlas en puntuación Z, puntuación T o puntuación escalar. ¿Sale? La puntuación escalar son como las que están en el Wechsler. Pero para que no se confundan, el Wechsler también maneja percentiles. Los percentiles son el porcentaje, los percentiles van a ser como el porcentaje. Entonces, lo que me quiere dar a entender esta tabla, junto con esta, es que la puntuación Z de -1 a +1 es una desviación estándar. ¿Sale? Y así progresivamente como está aquí. Cuando hablamos de puntuación T, la puntuación de T lo que nos quiere indicar es que a mayor puntuación tiene mayor dificultad el niño en ese dominio, en esa área. ¿Sale? Las puntuaciones de Wechsler, por ejemplo, ellos aquí manejan 100. A una desviación estándar manejan 100 más menos 15 son 115 o 110. Lo manejaremos en 110. Y aquí serían 90. ¿Sale? Lo que tenemos que ver cuando vemos estas escalas. Bueno, el tema es, vamos a ver qué es el retraso, disociación y desviación. Tengamos en cuenta siempre esto para entender estos conceptos. Voy a estar yéndome hacia adelante y hacia atrás para poder entenderlos. Cuando hablamos de un retraso se va a producir cuando un niño no alcanza los hitos de desarrollo esperados por su edad. ¿Sale? Lo que permite la amplia variación de la normalidad. Cuando evaluamos un dominio y este dominio se encuentra de más o menos una desviación estándar hacia atrás, estamos hablando de un retraso. ¿Sale? Un retraso, tenemos que ver en qué se encuentra, en qué desviación estándar se encuentra para considerarlo un retraso. El retraso puede ocurrir en una o más áreas de la función de neurodesarrollo. Quiere decir, si la batería está evaluando lectura, escritura, ambas pueden tener un retraso. Si estamos hablando de lenguaje y memoria, ambos pueden tener un retraso. Un retraso per se no es intrínsecamente anormal. Cuando un niño obtiene una puntuación baja, no lo podemos diagnosticar solamente porque tiene la puntuación baja. Todos vamos a tener una puntuación baja en alguna tarea, en algún dominio. Y algo que nos habla del retraso es que en algún momento del desarrollo esa habilidad se va a adquirir. Por ejemplo, un niño de primero que no aprende a leer en primer año va a tener un retraso, pero no significa que en el segundo año no lo vaya a aprender. Lo va a hacer, pero va a estar un poquito atrasado, pero con el tiempo va a lograr obtener el mismo nivel de lectura que tiene sus demás compañeros. Cuando hablamos de una disociación, se refiere que entre las tareas de desarrollo de dos dominios o áreas del desarrollo hay una gran discrepancia entre las habilidades del lenguaje receptivo y expresivo o el procesamiento verbal versus visual o consideraciones disociaciones. Si todos recordamos las escalas de Wechsler, en la segunda paginita tiene una escala que se llama disociación. Ahí comparan lo que es lenguaje expresivo y receptivo. Si aquí en estos, por ejemplo, que en lenguaje expresivo me obtiene una puntuación de 13, pero en lenguaje receptivo me obtiene una puntuación de 7, estamos hablando que hay una disociación. Y esta disociación pudiera ser significativa. ¿Sale? Lo que me indica que los dominios no se están enrollando de manera paralela. Quiere decir que hay algo que está interfiriendo, que hay algo que hay que tomar en cuenta. Para mi método de intervención, yo me iría a esta puntuación, que sería el lenguaje receptivo. ¿Sale? Yo me enfocaría en la puntuación menor si estoy hablando de una disociación. Para que este se nivelara,
y llegara al mismo nivel que el otro dominio. ¿Sale? Otro ejemplo que podemos a nivel observacional es, como ejemplo, la motricidad. Vemos que el niño se arrastra, pero el niño no se puede sentar. Quiere decir que aquí hay una dificultad. O podemos ver que el niño arroja pelotas con las dos manos, pero no puede hacer un agarre de lápiz. Ahí estamos hablando de disociaciones. Quiere decir que un mismo dominio en dos habilidades que deben de ir a la par, una se desarrolló y otra no se desarrolla. Eso estamos hablando de una disociación. Cuando hablamos de una desviación, es una irregularidad no secuencial en el logro de hitos o la aparición de un indicador de desarrollo atípico y es anormal a cualquier edad. La hipertonicidad significa que las extremidades, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de una desviación, podemos tomar en cuenta cuando ya son trastornos específicos, cuando pudieran ser una atrofia cerebelosa, por ejemplo, en el cual el niño no va a poder hacer coordinaciones motrices por su atrofia o no hay tono muscular. Es cuando hablamos de una desviación. Cuando hablamos de una desviación, usualmente esperamos que la puntuación sea a 3 desviaciones estándar. ¿Sale? Porque el niño no lo va a lograr, porque no existe ese dominio desarrollado. Usualmente cuando hablamos de desviaciones es cuando está atrofiado totalmente el área cerebral y no se le ha logrado el hito, o por su trastorno no lo logran. Por ejemplo, tenemos niños con síndrome de Down que ellos no van a desarrollar el lenguaje. Entonces, siempre que yo evalúe, va a haber una desviación porque no va a adquirir los hitos de desarrollo esperado para su edad. Entonces, cuando hablamos de un retraso, hablamos que hay una puntuación menor a una desviación estándar. Usualmente para que esta sea grave tiene que ser a más o menos una desviación estándar. Cuando hablamos de una disociación es cuando un dominio que tiene diferentes habilidades, las habilidades no se desarrollan en paralelo. Un ejemplo es el lenguaje expresivo y uno es el lenguaje receptivo. Cuando hablamos de desviación, hablamos de que la habilidad o el dominio no lo va a lograr porque su condición no lo va a permitir. ¿Sale? Imagínense un niño con parálisis cerebral. Si evaluamos motricidad gruesa, no lo va a lograr porque no tiene una motricidad gruesa. Entonces, para entender esto tenemos que también hablar sobre los paradigmas de experiencia, tanto sea experiencia expectativa o experiencia dependiente. Si quieren abordar más sobre el tema, les recomiendo este artículo. Es un artículo pequeño y un artículo muy bien entendido. Y ellos hablan sobre la experiencia expectativa y la experiencia dependiente. Entonces, estos autores dicen, bueno, ¿cómo entendemos el desarrollo? Tenemos que darnos cuenta que en todas las partes del mundo somos diferentes. Por ejemplo, no podemos compararnos con los japoneses. Nuestra comida es diferente, nuestra cultura es diferente, nuestra forma de hablar es diferente. Entonces, pero somos muy similares. Entonces dice que hay experiencias que todos esperamos, que todos los miembros de la misma especie los vamos a obtener, como los estímulos auditivos, los patrones de luz y la oportunidad para manipular objetos. Es decir, en algún momento de la vida es esperado que alguien nos hable, que nos explique los tonos, que podamos ver la luz para poder desarrollar nuestros conos y bastones y las áreas corticales adquieran sus funciones específicas y que en algún momento de la vida podamos gatear, usar motricidad gruesa, ¿vale? Pero también somos muy diferentes, como es el lenguaje, la lectura y la escritura. Es por eso que en algunos países la forma en que se adquiere la lectoescritura es diferente o los modelos de adquisición de lectoescritura, ya sea global
global o léxica es diferente, o las vías de acceso, léxica o semántica. La forma de escribir es muy diferente y la forma en que las podemos representar diferentes objetos. Por ejemplo, si yo les pido en este momento, piensen en el concepto de libertad. Ustedes a lo mejor se están imaginando una antorcha o la Estatua de la Libertad de Nueva York. No sé qué sea libertad para ustedes. Alguien libertad pudiera ser salir de la cárcel, salir donde está encerrado. Ese es un concepto abstracto que se va de generación en generación. Así es como ellos explican la experiencia. Pero en ambos casos, esta experiencia debe de ocurrir en un periodo de tiempo determinado, al cual denominaremos periodo sensible, para que el desarrollo avance a lo largo de una trayectoria de desarrollo típico. Es por eso que podemos hablar de periodos críticos siguiendo la teoría de Lenenberg, el cual dice que el periodo crítico es el surgimiento anatómico y funcional de un sistema u órgano en su maduración en un tiempo limitado, el cual aumenta su sensibilidad a estímulos exógenos que son necesarios por una habilidad en particular. Por lo tanto, un periodo sensible será la ventana de tiempo en el cual el ambiente o la experiencia tiene un efecto sobre el desarrollo. Y el National Research nos presenta este pequeño cuadrito. Nos dice, desde el momento de la fecundación va a haber un proceso de desarrollo. Este proceso de desarrollo se va a ir dando a lo largo, que va a tener un periodo crítico aproximadamente al año de vida. Después del año, seguiremos así hasta los 8 años para desarrollar procesos cognitivos superiores hasta la muerte. Es decir, en los primeros años desarrollaremos los sistemas sensoriales, visuales y perceptuales para después llegar a las áreas motoras y del lenguaje y para terminar con la cognición superior. ¿Sale? Pero para entender un poquito más de los riesgos de en qué momento puede ser un retraso o desviación, tenemos que entender el concepto de riesgo. El riesgo lo podemos ver en tres categorías: establecido, ambiental y biológico. Cuando hablamos de un riesgo establecido, son aquellos trastornos que tienen una etiología conocida, como pudiera ser el síndrome de Down, perdón. Cuando estos son, solamente esto los denominamos síndromes, ¿sale? Cuando ya sabemos por qué es un síndrome. Luego tenemos los ambientales. Los ambientales se van a relacionar mucho con los procesos de estimulación y desarrollo que se van a dar. Es por eso que Walker ella realizó un estudio en el cual ella denomina factores protectores y factores de riesgo en el desarrollo temprano infantil. Y ella dice que hay una curva de desarrollo, que al momento del nacimiento, las personas que tienen mayores riesgos, que serían aquellas que nacen en pobreza, que tienen problemas económicos, que hay violencia, que no consumen suficientes proteínas, la leche no es la adecuada, ellos van a tener un desarrollo a nivel de funcional cerebral y comportamental menor en comparación de aquellos que sí cumplen con aquellos factores protectores, es decir, aquellos factores que tienen buena alimentación, buen recurso económico, oportunidades de lenguaje, de vestimenta. Pero dice que si la edad temprana, aproximadamente a los 3 años de edad, se da una intervención, ellos pudieran casi lograr obtener puntuaciones similares que aquellos niños que de temprano fueron estimulados. Es por eso que, si se han dado cuenta, en México se han implementado las guarderías de edad temprano, los primeros 100 días de vida, esto para apoyar esta teoría. Y se han dado cuenta que si el niño es estimulado a esta edad, va a tener menores retrasos al momento de ser evaluado. Y por último tenemos el riesgo biológico, que sería la exposición de desarrollo prenatal, perinatal o postnatal, potencialmente nocivo a eventos como asfixia, asnoxia, hipoxia, hemorragias interventriculares y bajo peso nacer. Entonces, cuando trabajemos con niños, tenemos que investigar si su trastorno es por una cuestión establecida, ambiental o es biológico. Esto nos dará pautas para realizar una intervención adecuada, saber por qué mi niño tiene estas características.
¿Sale? En la siguiente video hablaremos sobre la evaluación para planear la rehabilitación neuropsicológica. Este es de un capítulo del segundo capítulo de Malek.